Bueno, don Luis Sillán era un hombre de carácter muy fuerte, no se limitaba en decir las cosas, pero también en la misma intensidad que era de carácter fuerte, era un gran ser humano con un gran corazón. Él me enseñó todo lo que yo sé de radio, a pesar de que yo estudié en Puebla y yo venía de una universidad privada. Él me enseñó cosas de la radio que siempre él comparaba con su trabajo que tuvo en la XCBA, porque aquí fue donde él inició en la radio, en la XCBA, y siempre hablaba con una pasión por la radio. Recuerdo de él que me decía que le hacía muchas bromas a doña Hilda del Rosario de Gómez, que ella se enojaba y les gritaba. Una vez la encerraron en la cabina, él y no sé cuál otros locutores más, no recuerdo sus nombres, pero me los dijo a todos. Y ella se enojó mucho. Entonces ella también les decía sus cosas porque era una mujer de gran carácter, pero eran grandes amigos. Formó una familia en la XCBA durante los años de trabajo aquí y me dijo que un día no llegó un locutor de radio y estaba el que limpiaba, el que hacía la limpieza. Entonces pasó el tiempo y tenían que grabar un comercial y no había de dónde echar mano. Y entonces agarraron al que hacía la limpieza. Y resulta que era un gangoso y era una publicidad Ok. de una pollería. Y entonces le decía, el pollo, esta es la rifa del pollo. Él hacía muy bien, pero muy bien hacía la parodia del señor este. Entonces me dijo, es que en la XCBA, dice, pasó de todo, disfruté todo, aprendí de todo, pero también hablaba de la XCBA como su casa, el lugar donde él aprendió a hacer radio. Y él me decía que para qué había estudiado si él, llegando al segundo o tercer año de primaria, había logrado estar ahí. Pero entonces, uniéndonos el conocimiento que yo adquirí en la universidad con toda la capacidad que él tenía, coincidimos en que pues en todos lados se aprende, en la escuela, en el trabajo, en la calle, y que uniendo todos los esfuerzos y el conocimiento, pero sobre todo la pasión por la radio, se puede hacer un trabajo formidable como el que logramos él y yo durante 8 años en la radiodifusora, en la LA. Pero nunca, nunca, eso sí se los aseguro, nunca dejó de hablar y de recordar su casa, la XCBA. Bueno, él nunca fue diferente. Durante los 8 años que yo trabajé con él, fue un locutor en la radio, fue un padre con su familia, fue un amigo conmigo y con todos sus amigos que yo conocí. Eh, Él siempre quiso dejar un legado y creo que y agradezco que haya sido conmigo porque hubo la oportunidad de grabar muchos programas y transmisiones en las elecciones políticas, en las empresas, en programas nacionales e internacionales, y él siempre me dijo que era mi oportunidad y él me dio esa oportunidad. Él nunca quiso grabar esos programas. A raíz de que yo llegué con él, digo, después de 2 años de haber trabajado con él, de intenso trabajo, de desconfianza, de enojos y de obligarme a leer y de obligarme a aprender ciertas cosas de la radio, por fin me dijo, ya te he dicho de todo y no te has ido, entonces vamos a empezar a trabajar en la radio. Entonces los siguientes 6 años él comenzó a enseñarme la radio. Entonces nunca cambió, nunca fue un hombre pertinente de carácter, un hombre que insistía en que las cosas se podían lograr. Entonces yo agradezco a él la oportunidad que me dio de conducir con Juan Ruiz Gil una transmisión nacional, de viajar a la Ciudad de México para tramitar mi licencia de locutor internacional. Yo agradezco a él conocer a muchos presidentes de la República, gobernadores, funcionarios públicos estatales, municipales, porque todos llegaban al programa de radio con él. No fue un hombre diferente, fue un hombre que siempre buscó trascender. Y yo creo que su estilo y su carácter y forma de ser fue lo que hizo que los ciudadanos tabasqueños escucharan siempre el programa de las 2:00 en sus casas y en sus hogares. Así lo recuerdan muchos tabasqueños.
No recuerdo que haya sido distinto. Yo recuerdo que con los amigos trataba igual, en la radio se expresaba igual, en su casa también era un padre exigente, en la tramitología de todo lo que era lo administrativo de la radiodifusora también. Entonces siempre procuró que las cosas fueran transparentes y que las cosas se hicieran bien. Nada por debajo del agua porque decía que venían tiempos, en esa época cuando yo estuve con él no habían tantas leyes como la ley de transparencia, ley de acceso a la información, ley de protección de datos. Entonces él siempre decía que iba a llegar el día en que iban a haber leyes que iban a prohibir muchas cosas que se hacían libremente en la administración y por lo tanto teníamos que acostumbrarnos a caminar dentro de un marco legal y hacer las cosas bien como debía de ser. Y pues ya llegó ese día y él no está aquí, pero me toca recordarlo en función de lo que yo aprendí de él. Fíjate que estoy sorprendida porque no están ellos, no está la vieja guardia de la radio, pero estas nuevas generaciones han permeado, han trascendido, han conservado ese estilo editorial de la XCBA, de ser una radiodifusora para las familias tabasqueñas y pensando siempre en el hogar, siempre en las familias. La XCBA ha trascendido y ha sido, bueno, yo la concibo desde hace muchos años, desde que escucho la frecuencia de la XCBA, yo la he concebido como un programa en donde se cuida a la ama de casa, al joven, al niño, al adolescente, al maestro, a la enfermera, al médico, al bolero, al vendepanuchos. ¿Y esto cómo lo han cuidado? A través de su programación. Es una programación en donde sí prevalece la noticia. Por supuesto, los programas noticiosos son importantísimos dentro de los medios de comunicación como la XCBA, pero ellos han trascendido en programas para la mujer, en programa para los jóvenes, el programa de Mi Rancho El Porvenir, que es para los ganaderos, y han incursionado dentro de esos grupos sociales donde no han incursionado otros o donde otros no han conservado ese nicho que tiene la XCBA. La XCBA ha permeado dentro de los empresarios, dentro de la medicina, porque los programas y contenidos de los programas, los contenidos de la barra programática de la XCBA, se han venido caminando, se han venido conservando en esa visión, en orientar a la familia, en pensar en la familia y sobre todo en mantener informados a los tabasqueños. ¿Han cambiado? Sí. Y han utilizado las tecnologías también, pero siguen permeando, se sigue conservando a la familia tabasqueña. Bueno, yo al escuchar la XCBA como madre de familia, como docente, como comunicóloga, pero sobre todo como tabasqueña me siento muy orgullosa. Es cuna de nuestro legado de la radio, de todos esos grandes mujeres y hombres de la radio que nos han heredado una verdadera radio para Tabasco, pero también es herencia de muchos estudiantes y egresados de comunicación de todas las escuelas tabasqueñas, de todas las universidades, y es casa de todos ellos. Yo cuando escucho la XCBA me siento orgullosa, me remonto a esos tiempos de la radio que aún se siguen conservando. Es una radio pura, una radio a través de la cual se ha cuidado la forma de dar los mensajes, de decir los mensajes, y me siento muy orgullosa que este legado siga en Tabasco. Haciendo radio por amor a los tabasqueños es lo que hace la XCBA.